hacerles una presentación de lo que estamos proponiendo desde el Gobierno Nacional en torno a una apuesta que le realiza, en este caso, la política económica como una alternativa al financiamiento con el que cuenta el país. Esto me parece importante porque yo digo, y empezaron haciendo la presentación diciendo todo el mundo conoce de qué se trata el mercado de valores, y yo creo que no todo el mundo conoce de qué se trata el mercado de valores, salvo personas que efectivamente han trabajado en el tema, han venido por mucho tiempo impulsando el mercado de valores, pero para el ciudadano común, el ciudadano de a pie, esto no se convierte, digamos, en algo de conocimiento tradicional. Y creo que esto es muy importante, el hecho de que todos podamos difundir. Celebro que el Diario El Comercio, por ejemplo, el día sábado haya sacado una página entera en torno de cuáles podrían ser las alternativas para el uso de las utilidades que van a entregar las empresas en el mes de abril. Esto me parece que es importante porque justamente se plantea opciones de ahorro a las que actualmente tenemos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuál es el ahorro que tenemos en el Ecuador tradicionalmente. Cuando ustedes le preguntan a un joven, a un adolescente, en qué piensa, digamos, cómo va a utilizar estos recursos que ya sea le entregaron, ya sea fueron fruto de su trabajo, ¿quién está pensando en comprarse un vehículo, una moto? Eso es lo que está pensando, digamos, como un instrumento de ahorro. Y me parece bastante llamativo y me parece al mismo tiempo no articulado, digamos, con lo que estamos planteando, porque finalmente, si es que el vehículo es un vehículo importado, lo que estamos haciendo es canalizar estos recursos que tenemos hacia producción importada, hacia producción de afuera. Entonces no estamos siendo eficientes. Por lo tanto, tenemos una poquísima cultura de inversión, poquísima cultura de ahorro, y tampoco tenemos conocimiento de cuáles son las alternativas de inversión que se generan. Las bolsas han venido haciendo un trabajo importante en términos de impulso y de generación de alternativas para los pequeños inversionistas, pero todavía, digamos, el mercado de valores termina siendo un mercado bastante incipiente y bastante elitista, como lo vamos a ver más adelante. Pero creo que en este marco y entendiendo que tenemos que impulsar sobre todo una cultura del ahorro y que tenemos que pensar en instrumentos alternativos a los que ya contamos, me parece muy pertinente que todos tengamos en cuenta de qué se trata el mercado de valores. Hace un momento me preguntaban, bueno, ¿y esto cómo nos va a beneficiar? ¿Y esto de qué se trata? Y de eso es lo que nosotros queremos nutrirnos y queremos conversar con todos ustedes, porque nos parece pertinente, como les digo, que no sean solo, en este caso, los empresarios los que conozcan el mercado de valores, sino cualquier inversionista tradicional que tenga recursos, cualquier ahorrista, y que pueda pensar en una alternativa adicional a las que ya cuenta. No sé quién me está ayudando con... Bueno, acá tenemos el tema... Acá tenemos digamos, dos instrumentos claves que existen actualmente. Si el sector productivo, en este caso, busca financiamiento, ya sea porque empieza una nueva inversión o porque quiere ampliar, en este caso, su capacidad instalada, ¿cuáles son las alternativas con las que cuenta o con las que ha contado? Normalmente siempre han sido el sector financiero. Existe otra opción que, como les digo, se ha desarrollado muy poco en el Ecuador, que es la alternativa del mercado de valores. Y en otros países así funciona, así debería funcionar. El mercado de valores es una opción muy interesante para el financiamiento productivo, y les voy a decir por qué. Por un tema fundamental que tiene que ver con el plazo. Cuando uno hace los análisis del crédito, como lo vamos a ver más adelante, ve que, digamos, la comparación entre el sistema financiero y el mercado de valores tiene que ver con el plazo al cual se le otorga el financiamiento. Y yo les devuelvo la pregunta. Para ustedes emprender, digamos, ustedes quisieran empezar algún negocio, ¿cuál es el periodo que requerirían que les hagan una empresa, digamos, que les presten esos recursos para poder garantizar que esta inversión llegue a camino seguro? Ustedes no necesitan, digamos, que les presten a 6 meses, necesitan que les presten a un plazo de 5 o 10 años para así poder recuperar la inversión que están realizando. Entonces, tradicionalmente, como les digo, el sector productivo ha tenido solo acceso o mayoritariamente acceso al sistema financiero y muy poco acceso al mercado de valores, por muchas razones, que es las que tratamos justamente de recoger en la ley para que estas puedan ser corregidas. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver
cuáles son los comparativos y cuál es efectivamente qué se ha desarrollado en la economía ecuatoriana. Y acá tenemos tres tipos de barras. Tenemos por un lado las barras financiero, también tenemos una clasificación bastante sui generis. Clasificamos al crédito por crédito de vivienda, crédito de consumo, microcrédito y crédito comercial. El que más se aproxima a tareas productivas es el crédito comercial, aunque hay algunas tareas que tienen que ver más con la intermediación. Sin embargo, acá tenemos los valores que se han venido, en este caso, manejando como montos de crédito comercial. Y van a ver que aproximadamente tenemos casi 5 millones de dólares de crédito comercial, mientras que para las obligaciones, las titularizaciones de obligaciones, la deuda, tenemos casi 1 millón de dólares, y lo que tiene que ver con acciones son $70.000 a noviembre del 2010. Esto les da cuenta de que en el Ecuador, digamos, lo que más existe o a donde más recurren, en este caso las empresas, es al sistema financiero. Uno dijera, bueno, si ya existe el sistema financiero, ¿cuál es el problema y por qué deberíamos cuestionar esto? Porque cuando uno analiza el plazo de este crédito comercial, este plazo es de menos de un año. Es decir, el sistema financiero, por lo general, en promedio, digamos, no todos, pero en promedio, presta a menos de un año. En menos de un año no podemos, como les digo, no tenemos un plazo adecuado para justamente poder tener el tiempo de recuperar la inversión y de poder pagar el préstamo. Necesitamos un periodo en el cual la inversión tiene que, en este caso, por ejemplo, que fuera una fábrica, encontrar un terreno, construir la fábrica y empezar con la maquinaria, empezar el proceso productivo, y esto toma un tiempo. Yo no puedo inmediatamente que me ponga una fábrica empezar a pagar el préstamo de una inversión tan grande. Entonces necesito para cualquier proceso productivo inversiones de largo plazo, y cuando hablamos de inversiones de largo plazo estamos hablando de 4 o 5 años, incluso 10 años. Creo que el concepto queda claro. Para cualquier tipo de inversión nueva o ampliación de la capacidad que yo ya tenga, necesito financiamiento de largo plazo. Y el sistema financiero tiene, como les digo, un problema que no presta en los plazos para los cuales o necesitaría la economía, cualquier tipo de economía. Por otro lado, el mercado de valores también ha tenido, digamos, vamos a ver más adelante, muy poco desarrollo. Como ustedes ven, la participación en términos de acciones es bastante escasa, y esto obedece a muchos factores. Uno de ellos es que efectivamente los empresarios también tienen una cultura más familiar, más cerrada, que no les hace pensar en una opción, el mercado de valores. Pero también es cierto que ha faltado tal vez conocimiento o ha faltado difusión respecto de las ventajas que puede proporcionar el mercado de valores, que en este caso, como les digo, tienen que ver con una tasa de interés mucho menor y un plazo más adecuado para las actividades productivas. Algunas cifras del mercado de valores, y seguramente Patricio cuestiona las cifras que mencionamos respecto al desarrollo del mercado de valores, pero creo que aquí estamos conscientes que nosotros tenemos que hacer un análisis comparativo, tenemos lo que se conoce como un benchmark respecto de otros países. Y esto se lo realiza, digamos, para realizarlo en términos comparables, se lo realiza en términos de las relaciones frente al Producto Interno Bruto. Nosotros no podemos esperar, digamos, compararnos en términos de valores absolutos frente al PIB de Brasil, pero sí con respecto a nuestro PIB, cuál ha sido el nivel de desarrollo. Y acá tenemos los montos negociados como porcentaje del PIB al año 2009, donde tenemos que para el Ecuador representó el menos del 1%, 0,97%, mientras que para Chile representó el 20,21% y para Brasil representó el 40%. Esto no es menor, estamos hablando de montos negociados, en este caso en acciones como porcentaje del PIB, y nos da clara idea de que el desarrollo ha sido bastante incipiente. Pero no solo eso, en otros países están pensando, digamos, en una integración de sus bolsas de valores entre países, es decir, están pensando en integrar lo que acá llamamos el mercado del Pacífico, la bolsa de Santiago, la bolsa de Lima, la bolsa de Bogotá, en una integración interregional. Nosotros tenemos dificultades en nuestro caso porque todavía las bolsas de valores de Quito y Guayaquil no logran ponerse de
acuerdo para integrarse y funcionar como un mercado bursátil integrado. Cuando ustedes quieren entrar, digamos, o quieren entrar al mercado bursátil ecuatoriano, tienen que tener el sistema informático de la Bolsa de Valores de Quito y el sistema informático de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Es decir, no existe un sistema único, y esto no se trata solo de que los sistemas se hablen, se trata de que exista uno solo. Y para que exista uno solo, ahí sí podemos hablar en este caso de una integración, porque tenemos que tener acceso a la misma información. Si yo manejo información en dos sistemas, estoy teniendo asimetrías de información y no permito un normal desarrollo. Entonces, esto también ha sido una de las dificultades. Yo incluso lo planteo que no puede ser posible que mientras otros países están integrándose en términos regionales, nosotros sigamos con disputas entre ciudades, disputas entre regiones que ya no son pertinentes en este siglo. Digamos, creo que hemos superado mucho esta visión, y esta visión regionalista que podamos tener entre Quito y Guayaquil no es dable para un adecuado desarrollo del mercado de valores en el Ecuador. Por otro lado, vamos a ver la siguiente lámina del número de emisores, y acá también tenemos el número de emisores en términos de acciones, y en el Ecuador acá tenemos número de emisores registrados, están 40, pero de esos 40 no todos son emisores activos, no todos son emisores o cotizantes activos. Y esto también nos llama la atención porque esto nos permite a nosotros justamente poder diagnosticar que el mercado de valores en el Ecuador ha sido un mercado bastante incipiente, y podemos ver que, por ejemplo, en el mercado de Brasil tenemos 380 y en el mercado integral tenemos 560. Esto también, como les digo, no es menor, porque nosotros, si comparamos en este caso los montos totales autorizados en las bolsas de valores el año pasado, veíamos que estábamos hablando de 1.500 millones entre aproximadamente 100 emisores, con lo cual en promedio cada emisión es de aproximadamente 15 millones de dólares. Y yo les pregunto, ¿cuántas empresas en el Ecuador pueden efectivamente hacer una emisión de 15 millones de dólares? Estoy hablando en este caso de deuda, no estamos hablando de acciones. ¿Cuántas pueden hacer una emisión de 15 millones de dólares? Muy pocas. Ustedes deberían responderme muy pocas, porque nuestra economía no da para eso, y creo que hay opción en este caso para mucho más instrumentos y alternativas a lo que contamos actualmente. Nosotros no desconocemos que sí han habido procesos que han tratado de impulsar, que han tratado de mejorar el conocimiento de la bolsa de valores, el conocimiento de la cultura bursátil, pero creemos que se puede trabajar y que se puede fortalecer mucho lo que ya existe. ¿Cómo funciona el mercado de valores actualmente? El mercado de valores actualmente funciona replicando la estructura que ya existe. Tenemos el Consejo Nacional de Valores, tenemos la Superintendencia de Compañías, que no hace ninguna mención al tema de valores, si bien es cierto, tienen tendencias de valores, no hace mención al tema de valores en específico, y que, digamos, también ha venido cumpliendo un rol marginal porque no tiene las capacidades, como por ejemplo, para poder obligar que las bolsas se integren. Esto ha sido un proceso bastante tortuoso. Yo, como miembro del Consejo Nacional de Valores, hemos visto que durante meses se ha pasado discutiendo el hecho de que se debe impulsar la integración, pero esto no ha sucedido, y vemos que esto también obedece a un problema normativo.